Ahora nos detenemos por unos instantes con Edmundo Paz Soldán. Edmundo, tú has participado en varias actividades de la feria, no solamente has firmado libros de Río Fugitivo, la novela que publica, libros del asteroide, de la que vamos a hablar ahora, también has estado participando, ya que Latinoamérica es la invitada oficial de la feria, en diversas actividades. Sí, la anterior semana tuvimos como 3 actividades en mesas redondas, hablar sobre el estado de la literatura latinoamericana, también sobre la cuestión de cómo nos influye la situación sociopolítica en el continente y también cómo nos enfrentamos hoy a los nuevos lectores. ¿Y cómo has visto la feria? Muy intensa, demasiado intensa, ¿no? Además muy largas, ¿no? Yo voy a la Feria del Libro de Miami, por ejemplo, y es una feria que dura 2 o 3 días y es como esto, así, pero mantener una tremenda cantidad de público durante 2 semanas es un gran reto y me impresiona cada vez que vengo ver la cantidad de gente en la calle. Edmundo Paz Soldán es boliviano, nació en Cochabamba, pero ha vivido mucho tiempo en Estados Unidos y ahora está viviendo aquí en Madrid. Nos agrada que estés viviendo aquí. Como escritor podemos recordar novelas suyas como Días de papel alrededor de la torre, Sueños digitales, La materia del deseo, El delirio de Turing, que te dio el Premio Nacional de Bolivia, creo en 2002, ¿no? Sí. Y Palacio quemado. Además has escrito libros de relatos. Hace muy poquito hablábamos contigo por haber coordinado o coordinado esa edición de ensayos sobre Roberto Bolaño, Bolaño Salvaje. Y ahora has tardado en llegar con ella, pero llegas con Río Fugitivo a España, porque es una novela que escribiste hace 10 años, pero que estaba inédita, ¿no? Bueno, en nuestro país, ¿no? O prácticamente inédita. Bueno, ese problema de los compartimentos estancos en América Latina es, publicas un libro en Bolivia o en Perú o en Venezuela y el libro no sale, no circula fuera del país. Y así que para mí este era una especie de libro fantasma. Río Imaginario, además de ser una novela, es un auténtico orbe para toda tu literatura. Pero ¿qué te parece si nos adentramos primero en la novela? Bueno. En aquellos días ya lejanos, pero todavía recuperables para mi memoria, yo pensaba en el crimen perfecto. Un crimen que sucediera en las primeras páginas de una novela, preferiblemente en un cuarto cerrado, de manera que detective y lector tuvieran que aguzar el ingenio para descubrir al criminal que por otra parte debía ser alguien del que nadie sospechara, pero que, una vez descubierto, obligaría a decir el lector cómo no lo pensé antes. Un crimen que fuera capaz de sostener toda la trama de una historia, poblado de pistas y detalles a su alrededor. Todo debía reverberar. Cualquier detalle debía estar cargado de múltiples significados. ¿Por qué se detuvo el reloj del péndulo del comedor a las 11:53 de la noche? ¿Qué hacía esa corbata roja tirada en el piso al lado del muerto? ¿Por qué no ladró Hércules esa aciaga noche de tormenta? Tan incapaz Hércules de hacer otra cosa que ladrar en las noches de tormenta. Un crimen perfecto solo hasta el último capítulo, porque al final se descubrimos todos, que ningún crimen es perfecto. Y ese es el sueño de Robbie, ser escritor, un adolescente que quiere escribir novelas policíacas. Bueno, en realidad era también mi sueño. Yo cuando comencé a escribir a los 12, 13 años, obviamente a esa edad no tienes la experiencia para imaginar cosas por tu cuenta, para escribirlas. Así que yo me la pasaba como el personaje Robbie, plagiando historias de novelas de Agatha Christie y me creé un detective y va así, Mario Martínez. Toda esa parte es autobiográfica. Tú has dicho en algún momento, hay que saquear a los escritores que uno admira. A ti la cosa del plagio, pero el plagio bien entendido, empieza por uno mismo, casi podría decirse, ¿no, Edmundo? Bueno, la novela es de hecho el tema, uno de los temas de la novela es el plagio, ¿no? Robbie está plagiando a Agatha Christie, pero también hay otro tipo de saqueo que es el modelo aquí, que obviamente para un escritor latinoamericano una novela clave sobre adolescentes es La ciudad y los perros.
Yo utilicé esa novela como modelo porque ahí había una rebeldía de los adolescentes contra una institución muy importante en América Latina, que es la institución militar. Pero yo quería trasladarla más bien a la institución de la iglesia, ¿no? De la iglesia católica, que también es muy importante aquí en este ambiente del colegio privado, el colegio de los niños de una clase acomodada en Bolivia, un colegio religioso. El Don Bosco, donde estudia Ruby, y que de ahí surge un poco todo el mundo que se va abriendo ante este adolescente que tú vas contando en Río Fugitivo, que se va convirtiendo en la narración de lo que sucede en una ciudad boliviana y en las diferencias que hay entre las propias, esas grandes diferencias que hay entre los unos y los otros. Voy a explicarlo bien. Los unos, que son los que estudian en ese colegio, la alta burguesía, que mira hacia Estados Unidos, que tiene una cultura occidental, y la cultura indígena, ¿no? Sí, es una... Muy separados, además. Muy separados. Muy machistas. Muy machistas. Yo quería reflejar en estos adolescentes el microcosmos de una sociedad y ver cómo estos adolescentes de alguna forma están aprendiendo ciertas cosas que luego, en el futuro, las van a utilizar cuando estén encaramados en el poder, ¿no? De hecho, la llegada de Evo Morales al poder en los últimos años, hace 2 años, es casi como el fin, ¿no? de una casta, de una élite política que ha gobernado mi país desde la fundación. ¿Está cambiando algo en Bolivia con la llegada de Evo? Sí, está cambiando mucho, ¿no? O sea, esa clase media aquí, por ejemplo, en la novela, que tiene toda la confianza del mundo de que es dueña del país, está en este momento arrinconada psicológicamente. Porque estamos hablando más o menos de los años mediados de los 80, más o menos, ¿no? Que es donde transcurre o empieza Río Fugitivo. Es tu adolescencia realmente, ¿no? Aunque el libro está escrito en el 98. Bolivia volvió a la democracia el 82 y sufrimos una hiperinflación del 10.000% anual el año 84. Y me pareció interesante narrar una novela en ese ambiente de caos. Yo recuerdo el caos de la hiperinflación, de que te pagaban el salario en la mañana y tenías que gastarlo en la tarde, porque en la tarde subía el 70%. Imagínense si hacemos un escándalo hoy con una inflación de un 8-10%, cómo era vivir con un 10.000% al año. Hablemos ahora de tu generación. Edmundo Paz Soldán está considerado como uno de esa generación de nuevos narradores latinoamericanos que en sus textos unen lo que Junot Díaz llamaba Macondo y Mac-Hondo. Habría que decirlo con un acento más inglés, que me sale muy mal, ¿no? Y tú eres de esos. En tus libros está digamos, toda la cultura literaria latinoamericana, pero también está la cultura norteamericana. ¿Está todo eso? Bueno, para un adolescente que creció, digamos, en los años 80 o años 90 en América Latina, el impacto de la cultura popular norteamericana ha sido muy fuerte. Y se trataba de reflejar esa cultura urbana en la que residimos constantemente. Viviendo aquí en España me doy cuenta también que aquí la cultura norteamericana, o sea, en la televisión, en el cine también es muy importante. Entonces se trata de cómo lidiar con eso. Mucho más de lo que pensamos. Mucho más de lo que yo creo que era hace 10 o 15 años. Me parece que ha habido un cambio, incluso lo notas en los nuevos narradores. Me acuerdo que hace 10 años alguna vez escribí en un texto algunas palabras en inglés, que es muy, por ejemplo, allá no decimos vale, decimos ok. Y ok, ahora estaba en México ayer y me decían, al despedirme me decían bye. Y eso es del día a día, no es que es de por ahí eres alienado de otra manera, pero simplemente es parte de la comunicación, de la influencia del inglés. Me acuerdo que hace algunos años tuve una discusión con un escritor español que me decía que eso no iba, ¿qué le parece? Pero ahora, por ejemplo, la generación Nocilla, en España, la nueva generación, se nota mucho más la presencia del inglés que lo que ocurría hace 10 años. ¿Mantenéis contacto entre la generación Macondo y la generación Nocilla? Bueno, soy muy amigo de varios, soy amigo de Jorge Carrión, he leído a Fernández Mayo, digamos, no hacemos planes juntos, pero... No, eso ya me imagino. Pero sí de eso se trata. Sí, creo que hay cierta sintonía también. Escuchábamos en ese fragmento del comienzo de la novela hablar del crimen perfecto. Tú juegas mucho con el género policíaco. No es una novela de género policíaco, pero a veces incluso no renuncias hasta parodiar el género policíaco en Río Fugitivo.
Bueno, porque yo leí y cuando leía estas novelas yo me las creía, yo me Yo buscaba... también, que es que me encantaban mucho las de Agatha Christie. Luego, si quieres, comentamos cuáles. Bueno, al final, pero cuando lees varias de esas novelas ves que al final hay mucha fórmula, Sí. el asesino es el mayordomo, el asesino es la viuda, el asesino es la esposa, el asesino, o sea, todo tipo de fórmulas, y Borges ya en La muerte y la brújula comienza a parodiar eso y dice, bueno, aquí no solamente eso, sino que el asesino le gana la partida al detective. Entonces pensé cómo hacer una novela que sea a la vez homenaje y parodia a todas estas convenciones del género, a todas estas leyes, ¿no? de quién es el detective, porque de alguna forma Robbie va a querer aplicar a la vida real lo que lee en las novelas. Uh-huh. Una ciudad imaginaria en Río Fugitivo, alter ego, no te importa si lo digo de Cochabamba, No. que después has utilizado de nuevo en otras novelas. Pero como te tienes que ir, que a eso voy, yo quería ir a donde vas ahora mismo, que es a hablar de ciudades imaginadas, de Santa María, Río Fugitivo, en la Casa de América. Con Diego Salazar vas a hablar, ¿no, Edmundo? Sí, es un ciclo de ciudades imaginadas en la literatura latinoamericana. Y bueno, la novela tiene una conexión con Onetti porque en la vida breve, Díaz Grey, el personaje principal, sueña con esta ciudad ficticia que se llama Santa María, y al final de la novela se va a vivir a Santa María, a su ciudad imaginaria. Y ya en las siguientes novelas todo transcurre en Santa María. Y yo, en esta novela, en Río Fugitivo, yo todavía no pensaba en eso, pensaba simplemente, esta novela transcurre en Cochabamba y el personaje escribe el narrador sus cuentos en una ciudad llamada Río Fugitivo. Pero lo que ocurrió después de la publicación de la novela es que muchos lectores en mi ciudad natal leían con el referente real muy cercano, muy pegadito, y me decían, oye, esta calle que tú la llamas así, ahora cambió de nombre, o ese edificio ya lo han demolido. Claro, ya me pasaban factura los años que he estado afuera, y dije, para que me dejen tranquilo, para poder crear en paz, de ahora en adelante voy a llamar esto Río Fugitivo y ya nadie me va a poder decir que hay una calle con un nombre equivocado. Y Río Fugitivo fue también donde transcurrió una historia de amor en la materia del deseo, y también una revuelta popular por la subida de la luz. Sí, bueno, después de esta novela hay 3 novelas que están ambientadas en O sea, en que va Río creciendo, Fugitivo. que es una ciudad viva, quiero decir, imaginaria, imaginada, como quieras, pero viva. Bueno, ¿no? puedes ver una progresión. Yo me acuerdo, la primera novela, la ciudad se parece demasiado al modelo, a Cochabamba. Y ya me acuerdo que para la segunda, para la materia del deseo, cuando estaba escribiendo el manuscrito, un amigo la leyó y me dijo, oye, tienes que independizar, tienes que cortar el cordón umbilical de tu ciudad con Cochabamba. Esta ciudad, por ejemplo, necesita una plaza con una estatua de Bob Dylan. Entonces dije, bueno, pongamos la estatua de Bob Dylan. Esas son las grandes posibilidades que te puede dar la ficción, que simplemente al crear tu ciudad puedes poner a quien quieras en una estatua. Pues Río Fugitivo ya tiene estatua de Bob Dylan. Si quieren leer, ya lo saben, Edmundo Paz Soldán, Río Fugitivo, prólogo de Juan Gabriel Vázquez, que no lo he dicho, y lo edita Libros del Asteroide. Si quieren escucharle y verle, a las 8 de la tarde, llegarán a las 8:30 en la Casa de América. Gracias, Edmundo. Muchísimas gracias por la invitación, Ana. Podemos aplaudirle, ¿no? Muchísimas gracias. En Radio Nacional de España, El Ojo Crítico. La cultura en la radio.